vamos a empezar. Y el video de hoy es precisamente para esas preguntas que uno se hace. ¿Dónde debo pedir cita? ¿Será que debo pedir cita en el psiquiatra? ¿Será que debo pedir cita en el psicólogo? ¿Será para dónde debo coger? Y para eso precisamente estoy haciendo este en vivo, para todo ese tipo como de preguntas que nos hacemos, que para nosotros es como, como normal, como que si tiene esta dificultad, pida esta cita, si tiene esta otra, pida la otra. Pero resulta que para la convencionalidad de las personas es un tema que no sabemos, ¿cierto? Entonces, bueno, este live está compuesto de precisamente la diferencia entre psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, también a mirar qué tipo de terapias es necesaria, terapia de pareja, terapia familiar, terapia individual, también mirar a fondo en ser terapeuta, qué terapias brindamos. Entonces, la idea es como empezar a mirar de forma macro todos estos pormenores que a veces como que para uno es normal, como que lo da por entendido, pero que en ocasiones no es, como dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, precisamente para eso es estelar. Entonces, listo, comencemos. Eh, ¿Alguna vez nos hemos preguntado dónde pedir la cita? Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a ver hoy. Hay una diferencia entre psicólogo. ¿Por qué pedir una cita en el psicólogo? Cuando nosotros pedimos una cita en el psicólogo es porque tenemos ciertas confusiones, no sabemos cómo realmente a nivel emocional, qué queremos hacer, para dónde vamos, tenemos heridas que sabemos que ahí están, pero que no sabemos realmente de dónde vienen. Entonces, la parte psicológica nos ayuda muchísimo para identificar realmente hacia dónde quiero ir, para dónde, listo. Esa parte, la psicológica. La parte psiquiátrica es esa parte donde necesitamos una ayuda extra y es la medicación, porque un psicólogo no puede medicar, solo el psiquiatra o el médico. Y el psiquiatra es una especialización de la medicina. Entonces, un psiquiatra siempre va a ser como pregrado médico y como posgrado psiquiatría. Entonces, por eso está facultado para medicar. La mente se enferma y el cuerpo también. Entonces necesitamos en ocasiones medicación que nos tranquilice para poder nosotros hacer esa terapia psicológica, pero de la mejor manera. En ocasiones nosotros como psicólogos no podemos con una persona en crisis empezar a hacer ese proceso de terapia. No es factible. Les cuento que en algún momento solo me ha llegado una paciente que realmente yo dije, la remití para psiquiatría. ¿Por qué? Porque la primera vez lloró toda la cita, prácticamente no se pudo hacer como ese proceso como a uno le gusta de pronto de que se fuera por lo menos cuestionada y un poco mejor, no. Ella lloraba y lloraba, listo. Le di la segunda cita y efectivamente pasó lo mismo. Entonces yo dije, no, aquí de verdad que necesitamos una intervención más especializada, necesitamos psiquiatría o medicina porque así podemos hacer un trabajo interdisciplinar. Entonces, ahí, en ese caso, la psiquiatría hace su trabajo. Y el neuropsicólogo, esa es una especialidad, una maestría de un pregrado como psicología. Entonces, hacemos como pregrado psicología y el posgrado, la maestría, sería neuropsicología. ¿Para qué se enfocan o en qué sirven, para qué sirven los neuropsicólogos? En ocasiones tenemos como dificultades con la memoria, como con la atención. Y precisamente nosotros decimos, ay, no, pero es que soy tan desmemoriado, pero es que tengo una atención, yo no me fijo en los detalles. Y en ocasiones necesitamos este profesional para que diga realmente qué habilidades tenemos, qué situaciones por mejorar. Entonces necesitamos de esos profesionales para poder como estar más tranquilos y poder como sacarnos como tener la mejor versión de mí, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental.
esa parte psicológica, esa parte psiquiátrica y esa parte de neuropsicología, pero también es fundamental saber hacia dónde debo dirigirme, porque un mal diagnóstico, un mal profesional, no es mal profesional como tal, sino si nosotros de pronto desde el desconocimiento vamos al profesional, quien de pronto no nos podría ayudar de la mejor manera, entonces no tendríamos eh, la, como el avance necesario. Listo. Ya aquí vamos a seguir con la otra partecita que necesitamos mirar. Y esa otra parte, ay, por acá voy mirando. Listo. La otra parte que necesitamos empezar a mirar ya tenemos la diferencia, psiquiatra, psicólogo y neuropsicólogo. Ya las terapias, eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué terapia necesito? Yo necesito ir al neuropsicólogo, necesito ir a que me mediquen, necesito también una terapia individual o una terapia familiar. Entonces, en ese asunto, desde ser terapeuta, ¿qué hacemos? Terapia individual, terapia familiar, terapia de pareja, constelaciones familiares como herramienta terapéutica, es decir, no es de que la terapia sea constelación, apunta a constelaciones, no. Como herramienta terapéutica se utiliza. ¿Por qué? Porque aporta que el inconsciente salga, porque hay cosas que desde el discurso no podemos contar. Y por medio de una constelación podemos mirar el sistema de otra manera. Entonces, por eso es una herramienta terapéutica. La consulta individual, por lo general, todos necesitamos consulta individual. La terapia individual es fundamental porque me ayuda a verme a mí. Y todo, absolutamente todo parte de un cambio personal. No, es que yo tengo problemas con mi pareja porque mi pareja fue el infiel de la relación o mi pareja esto, mi pareja aquello. Sí, pero todo parte de por qué yo me hice correspondiente a esto, por qué no pongo límites, por qué permito ciertas situaciones, dónde está eso que llamamos autoestima, que es la estimación que yo tengo de mí. Entonces, independiente a cualquier situación que tenga, la terapia individual va a servir absolutamente para todo. Es como ese proyecto transversal que uno ve en los colegios que pasa por todo, así es la terapia individual. Para absolutamente todo sirvo. Tengo problemas de pareja, problemas con mis hijos, terapia individual. ¿Cuándo buscar terapia familiar? Cuando todos estamos en disposición de buscar esa terapia individual, familiar, perdón, para mirar esas situaciones que de forma individual podemos mejorar para que el sistema esté mejor. Esta semana tenía una terapia familiar donde se supone que venía su mamá con sus hijos, pero resulta que no vinieron los hijos, sino solo la mamá. ¿Qué pasa ahí? Que así cambia una sola persona, todo, absolutamente todo cambia porque es esa persona que va a empezar a vivir completamente diferente. Entonces, independiente a que yo necesite terapia familiar y no vaya a mi familia, me va a ayudar a abarcar situaciones que tienen que ver con ellos, pero que pueda hacer cambios yo. La terapia de pareja también efectivamente, así no crean, se puede hacer solo. Ay, es que voy a terapia de pareja yo solo. Claro que sí, porque el cambio empieza por mí. Si yo busco y quiero algún cambio, definitivamente, si yo empiezo a cambiar, posiblemente hasta cambie de pareja, pero que por lo menos empiece ese cambio. Pero pongámosle que la pareja vaya. Listo. Ahí se ven qué problemas de fondo hay, qué problemas de forma hay y cómo empezar a gestionar esas problemáticas con técnicas, mirando de fondo qué tiene una persona, qué mejorar, qué tiene la otra y qué aporte le están dando a la relación. Entonces, ahí, en ese orden de ideas, si yo tengo una situación que me aqueja, ¿por dónde empezar? Pido cita de terapia de pareja, pido cita de terapia familiar. Cuando hay duda, ante la duda, la terapia psicológica individual
es fundamental, porque a partir de esa primera cita, nosotros podemos mirar cómo nos estructuramos. Ah, bueno, en la segunda cita miremos a ver si el hijo viene, o miremos si la pareja, o miremos si hacemos terapia familiar. Ahí vamos mirando, pero lo fundamental es saber que si nosotros cambiamos, absolutamente todo afuera va a cambiar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo saber? Eh, es simplemente poder identificar qué situación tengo. Si tengo la duda, vayan a terapia psicológica individual. ¿Cómo saber si necesito una constelación? En ese caso, no es moda, una constelación no es moda, para mí significa una herramienta poderosa realmente que desde la psicología no se le da la validez, obviamente, porque no es científica y tienen toda la razón, siempre lo digo, las constelaciones familiares no son científicas, no pasan por el método científico, pero realmente los que hemos vivido esa transformación también como herramienta utilizada, las constelaciones, sabemos que sí funcionan, pero como herramienta, no como que yo voy a ir a una terapia cada 15 días o cada mes o me voy a costelar esto, me voy a costelar aquello, porque es que se vuelve el que, no, esto no empezó en mí, no es culpa mía, es culpa de mi mamá, de mi ancestro, de mi esto, de mi aquello, y soy depositando culpas en todos menos haciéndome responsable, que también es un arma de doble filo de las constelaciones, cuando uno dice, no, es que tu situación financiera tiene mucho que ver en la tercera generación, porque tus papás esto o aquello, tus abuelos esto. Entonces ya uno se queda tranquilo. Ah, sí, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ellos. No, porque yo me hice correspondiente a una situación así y yo debo empezar con las herramientas que tengo hoy a mirar qué hago, cómo cambio. Entonces, para mí el tema de los órdenes del amor, el tema de la jerarquía, el tema del equilibrio entre dar y recibir, el tema de la pertenencia, me ayudó demasiado en el tema familiar, pero también debo seguir haciéndome responsable de mi proceso. Nadie va a hacerse responsable, ni a nadie voy a depositar responsabilidades más que culpas de las decisiones que yo he venido tomando, porque como sabemos, no somos culpables del pasado, pero sí somos responsables del hoy. Entonces, es con mucho cuidado que uno debe tomar la información de las constelaciones familiares para que sirva como herramienta y no como justificación de. Entonces, esta es otra terapia que funciona, sí, pero como siempre les he dicho, yo no vendo humo, yo no les digo vení, que con tantas sesiones con eso tienen y de todo. No, yo les aporto desde mi preparación académica, desde mi amor por esto, que es lo que hago realmente como propósito de vida, y también desde mi transformación personal. Pero a la hora de la verdad, soy muy consciente que el proceso lo hace cada uno. Por eso uno decir, vengan a una constelación o vengan a una terapia de pareja y con eso tienen, o no, no, porque no se puede prometer lo que no está en manos de uno. Entonces, en eso uno tiene que ser muy honesto, sincero, saber que definitivamente todo el tema de las terapias funciona, porque es que las terapias es bienestar. Y necesitamos ser escuchados por una persona que sea neutra, por una persona que haya trabajado también en sus procesos personales y que nos pueda a nosotros aportar desde ese crecimiento que ha venido teniendo. Entonces me parece importante hacer como esa diferenciación. Entonces ya tenemos la diferenciación de psicólogo, neuropsicólogo y psiquiatra. Ya ahorita tenemos la diferenciación de terapia familiar, terapia individual, terapia de pareja y constelaciones familiares como herramienta terapéutica. Ahora vamos con realmente ser terapeuta, cómo funciona. Es decir, ustedes saben que fundé la empresa Ser Terapeuta y desde ahí, yo como psicóloga, con todos los años de experiencia que voy teniendo, que les cuento que ya este año cumplo 19 años desde que salí de la universidad, que yo cuando salí, a esos paréntesis, cuando yo salí, yo decía, ay, ¿cuándo será que tengo 10 años? Porque claro, yo salí, parecía una practicante.
Yo parecía como que la gente llegaba a mi consulta y como que usted si es profesional o es practicante, porque me gradué relativamente joven. Em, y ya ahorita, que ya son 19, el próximo año cumplo 20, uno como que lo pensaba como muy lejano. Ahorita ya puedo decir que tengo 19 años de experiencia, grandísima, pues suena, pero bueno. Ya volviendo nuevamente, es precisamente eso. Desde la experiencia les puedo decir que para mí uno va creando métodos sin querer queriendo, porque no es de que, venga, me siento, ¿cuál es mi método? No, no, no tengo ni idea. Uno así, si lo piensa, no sabe, pero realmente sí tengo una forma diferente de hacer terapia, eso sí. No soy la psicóloga convencional, para mí el tema, no tengo mayores prejuicios, soy muy tranquila a la hora de atender cualquier tipo de sintomatología o pacientes, no me asusto con nada, entonces eso me favorece mucho el tema de no tener prejuicios y poderlo abordar de una manera tranquila, honesta, realista, como que, entonces, bueno, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la evolución que tienen los pacientes y de acuerdo a mi proceso, entonces mira que son varias áreas que tengo en cuenta, empecé a crear un método que se llama método SER. ¿Por qué método SER? Porque mira que todo tiene que ver con ser terapeuta, es desde el ser realmente. Entonces, desde el ser, no desde ni el hacer, ni el tener, no desde el ego, sino desde el ser. Y lo mismo es precisamente el método ser. Entonces, el método ser, ¿de qué se trata? De sentir, de entender y de reconstruir. Entonces, que no tiene mayor ciencia porque nos vamos llevando por esos procesos. Entonces, cuando comienzan terapia conmigo, empezamos con ese sentir, es decir, qué síntomas tengo, validar la emoción, qué quiero, para dónde voy. Entonces, es empezar a verme diferente sin el prejuicio social de, es que debería estar haciendo esto, es que yo debería ser buena mamá, es que yo debería. Entonces, empezamos con ese juzgamiento y ese juzgamiento nos nubla tanto que no nos deja ver qué hay o por qué tengo ese sentir. Entonces, lo primero es sentir, dejarlo fluir. La segunda parte de ese método ser es el entender. Y los que saben, que han tenido consulta conmigo, saben que yo les explico mucho que el entender es desde la razón y el comprender es desde el corazón. Entonces empezamos entendiendo desde la razón para llevarlo al corazón y empezar a comprenderlo y a vivir como sí. Entonces, esta parte del entender, parte de eso precisamente, del entender esas heridas de la infancia, esos patrones familiares, esas creencias limitantes y cómo eso es lo que a nosotros nos empieza a limitar. Para pasar a esta tercera parte, que es el reconstruir. Y ese reconstruir o resignificar, que es encontrarle un significado diferente a eso que yo viví. Y ahí es donde empezamos realmente de modo ascendente. Es decir, empezamos a poner límites sanos, empezamos esa autoestima. Uno dice aumentar la autoestima. No, a tener una estima de mí, pero partiendo realmente de lo que me gusta, de lo que quiero, saber para dónde voy. Esa regulación emocional, ese poder gestionar las emociones, qué es lo que me pasa, para dónde voy, toda esta parte y esas decisiones conscientes. Entonces, realmente cuando empezamos con todo este método SER, empezamos a sanar y a ir al pasado, pero no para quedarnos ahí, sino para construir un nuevo futuro, porque es que ya vamos a resignificar eso que viví anteriormente. Entonces, estos es el método SER que yo aplico en terapia. Por eso es que para mí, cuando veo, yo tengo pacientes ya de muchos años atrás, pacientes que llevan conmigo años,
no es porque la terapia tenga que durar años, no les estoy diciendo que ustedes en terapia deben durar 5, 10, 15, 20 años, no. Es porque la terapia se vuelve tan amiga, tan de que, venga, que yo ya no necesito ir cada 15 días, yo puedo ir cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, pero yo sé que conoces mi proceso y yo sé que lo que me vas a decir es coherente con lo que necesita mi alma escuchar, así mi ego no lo quiera saber. Entonces, por eso tengo pacientes de tanto tiempo, pero también he podido con esto evidenciar que la evolución es gigante, de verdad que si yo pudiera hacer videos con los pacientes y poder mostrar esa evolución que han tenido muchos, para uno es gratificante. Uno ver cómo aprendieron a poner límites, aprendieron los no negociables, aprendieron ese valor personal, hacer lo que quieran, porque realmente es eso, uno debe vivir como quiera, uno debe hacerse preguntas, sí, pero no tanto como el debiera hacer, debo hacer esto, debo hacer aquello. Entonces me parece que la evolución ha sido grande para muchos y eso a mí me llena de muchísimo amor por lo que hago, por el trabajo que realizo. Entonces, bueno, ya vamos en esta tercera parte, que es ese método SER, que realmente es cómo yo lo hago, cómo yo lo hago y que se va evidenciando con los pacientes. Ya vamos a mirar esos temas que yo trabajo en consulta, porque realmente esos temas trabajados no son simplemente temas, no es de que vení, miremos a ver de qué. No, esos temas siento yo que es como la columna vertebral que me ha funcionado y que por la experiencia y por la visión que tengo de los pacientes, también veo que va funcionando. Por eso se va volviendo cada vez más sólida mi método de trabajo y los temas que trabajo en terapia. ¿Esos temas cuáles son? Las heridas de la infancia. Es un tema principal que para mí en la primera consulta yo siempre voy identificando qué heridas van teniendo. ¿Cómo las identifico? Con las máscaras que van teniendo. Entonces voy mirando esas máscaras, esos comportamientos y a partir de ahí sé exactamente qué herida pueden tener y empezamos a ir como desglosando, porque yo aquí no soy un diagnóstico de heridas, no, porque no soy esa persona que dice, bueno, tú deberías tener, tú tienes esta herida. No, para mí las heridas de la infancia son de autodiagnóstico. Entonces no soy yo quien para etiquetarlo con determinada herida, pero por lo menos la experiencia sí me da para observar, sugerirles y poder decir, bueno, mira, te envío este video, te envío este test y a partir de ahí ya tú miras con cuál te identificas. Entonces, bueno, lo primero es esas heridas infantiles que en el canal hay como ese desglose de las heridas de la infancia, el por qué se dan, que es fundamental comprenderlo, y que no es lo que me dieron, sino lo que yo interpreté desde el inconsciente, que es fundamental que sepamos eso. Entonces, ese tema principal siempre lo vamos a abordar, el tema de la sanación de la herida materna y paterna, que puede sonar como que sanar mamá, sanar papá, pero resulta que es fundamental mirar qué interpretación tuve yo de mi mamá y de mi papá, porque es la interpretación que se quedó en la estructura de personalidad. Y en esa interpretación, ¿qué pasó? Que yo desde el adulto me empiezo a relacionar así. Entonces, si yo, por ejemplo, interpreté que mi papá me abandonó, interpreté, porque posiblemente no pasó, pero mi papá se iba a trabajar y se quedaba 8 días y volvía, entonces el niño no sabe qué es, se va a trabajar, no, me dejó. Entonces, a partir de ahí, yo cuando estoy grande, empiezo a relacionarme desde la dependencia, por el miedo a ser nuevamente abandonado. Entonces, ahí es donde tengo que mirar y empezar a resolver y a resignificar, como lo que hablábamos del método SER. Al final nosotros resignificamos, es que tu papá tenía que trabajar, ya lo comprendo desde el adulto.
y ya empiezo a encontrarle un significado diferente. Lo mismo es con la mamá, que en ocasiones uno tiene, las mamás son de amores y odios. Uno las ama profundamente, pero también sabe que muchos de las situaciones uno por trabajar vienen de ahí. Esa partecita es fundamental. Para eso les voy a decir algo. A mí me sirvió muchísimo un libro que se llama Sanando la herida materna de Aura Medina. Me encantó, me sirvió demasiado, de verdad. Hay unos ejercicios súper buenos, me ayudó demasiado con ese tema de sanar la herida materna. Otro tema que manejamos en terapia es las finanzas emocionales. Y muchos de los pacientes saben que es un tema que amo hacer, pero porque viene de mí. Es decir, yo financieramente, de números y de todo eso, no soy la más tesa en todo eso. Pero como muchos les he contado, tuve muy mal manejo financiero años atrás, y de verdad que eso en otro video podemos abordarlo a mayor, como con más contenido acerca de ese tema. Y a partir de ahí empecé a instruirme. Es decir, esto es un proceso largo, por eso no es fácil contarlo en corto tiempo. Porque es que una carrera de mal manejo financiero no empieza cuando uno ya está debiéndole a cada santo una vela. Eso empieza de poquitas cosas, de poquitas, y esta situación venía desde mi infancia de más que mal manejo financiero, era una mala relación con el dinero. Y venía desde atrás, pero yo ni tenía idea, pero después se los cuento a profundidad. Entonces, viendo todo este tipo viendo empecé a estudiar de finanzas, pero emocionales, qué pasaba en mí, qué creencias yo tenía, qué arquetipo tenía yo del dinero, como el por qué la necesidad o el gusto por comprar, porque entonces eran como tantas preguntas incómodas que primero yo las justificaba y que después con honestidad las respondía. Y todo eso hizo que yo transformara mi relación con el dinero. Empecé también, compré luego otro curso, porque he comprado varios cursos, libros y bueno, varias cosas he hecho. Por eso me siento con la autoridad moral de hablar del tema y de ayudarle a muchas personas, porque realmente lo he trabajado bastante en mí. Y ya después compré este curso que me ayudó a saber cómo manejar las finanzas realmente en tangible. Es decir, el tema de las tarjetas de crédito, el tema de los créditos hipotecarios, entonces ya tangiblemente cómo funciona el sistema. Entonces, eso me permitió a mí como las dos partes, la parte emocional y ya la parte ya del sistema como tal. Entonces, listo. Perfecto por ese lado. Por eso lo manejo en consulta, porque muchas de las situaciones o depresiones o situaciones a trabajar tienen muchísimo que ver con las finanzas. Otro tema que manejamos en consulta. Las relaciones de pareja también es otro tema que se maneja, porque siento que la pareja es la que muestra cómo estoy yo. Entonces, cuando yo estoy solo, perfecto, muy bien, sin problemas. Pero cuando yo estoy en pareja, ahí es donde veo todo eso que yo tengo por trabajar. La pareja es ese espejo que me está mostrando lo que me falta por trabajar en mí. Entonces, para mí es un tema muy apasionante porque también he vivido esa transformación de mi relación de pareja, donde pues ya con tanta cantidad de años que llevamos, no son los años, sino la calidad de la relación, y la calidad de la relación ha tenido una transformación gigante. Yo puedo decir que he tenido varios matrimonios con la misma persona. Eso para mí, así lo veo, como que han sido varias temporadas, como que una temporada de inmadurez, de peleas, de horrible, ya después la otra temporada de modo víctima, de ay, qué pesar de mí, con la persona que me casé y todo el cuento, ya después otra de más conciencia, de mirar que necesito trabajar en mí, y otra ya de resultados, de mirar todo esto que he trabajado y de saber que como resultado tengo una relación que me deja, más que yo puedo ser yo.
que ya me veo desde otra perspectiva y eso precisamente es lo que aporto en terapia. Porque es que uno dice, no, es que uno de todo no puede, uno de todo no puede saber. Nosotros como psicólogos no podemos tener todas las experiencias del mundo, pero nos facilita muchísimo mejor cuando tenemos pareja, cuando tenemos hijos, porque la teoría es muy bonita, pero llevarla a la práctica es muy complejo. Y ahí está también otro tema que se aborda, es el tema de ser mamá, de tener adolescentes, de tener niños en casa, porque es que no es lo mismo. Desde la teoría yo les puedo decir que la psicología cognitivo-conductual funciona perfecto y de todo, pero no a todo el mundo. Entonces, la teoría funciona y está basada en la parte científica, perfecto. Ah, pero cuando uno tiene hijos, que uno dice, te castigo, pero ese castigo no le importa, y entonces le pego, pero entonces a mí no me importa que me pegue y pégueme más, uno dice, ¿qué hago? Por Dios. Entonces, la teoría está muy bonita, pero cuando uno la lleva a la práctica es otra cosa. Entonces, eso también lo abordamos. ¿Cómo nosotros podemos empezar a transformarnos como mamás, como papás, como parejas, pero trabajando en nosotros? Esos son los temas que abordamos en consulta. Próximamente, desde un amor profundo por la sexualidad, estoy empezando un máster en sexualidad que me da la cualificación para poder tener terapia sexual en la consulta. Les cuento también como paréntesis que de toda la vida, desde que antes de graduarme, yo quería estudiar sexualidad. Antes de graduarme, yo decía, no, a mí me encanta estudiar ese tema, no desde la educación sexual, sino como desde lo real, sin filtro, sin nada, tranquilo, como que no sea un tabú. Para mí nunca ha sido un tabú la sexualidad, pero uno se anestesia, uno se enreda, empieza a hacer mil cosas, pero a la final no hace nada. Y resulta que yo dije, no, debo empezar a mirar qué hacer. Y desde el año pasado estaba, bueno, compro libros, hago cursitos, diplomados, leo infinidad de cosas. Y este año me decidí y yo dije, no, ya, me voy por el máster en sexualidad, que dura no solo unas cuantas horas, sino muchas horas hasta final de año, que me permite tener mayores herramientas para poder empezar a aplicar. Entonces, en consulta vemos todo esto o realmente trabajamos en todo esto, trabajamos en la parte financiera, uno ir al psicólogo al tema financiero, sí, perfectamente, lo trabajamos y realmente les puedo decir que como evidencia han habido muchos cambios en terapia. Entonces, esta parte me gusta mucho, la parte financiera, la parte de las heridas de la infancia, la parte ahorita ya, terapia sexual. Entonces, siento que este video era necesario para poder como empezar a mirar cosa por cosa, poder empezar como para mí, saben que lo fundamental es la claridad, que comprendamos. Por eso siempre que empiezo consulta les explico la estructura de personalidad y de todo, porque para mí es fundamental, a mí me encanta entender, a mí me encanta como que, bueno, dígame y explíqueme realmente por qué pasa esto. Entonces, por eso este video, para poder empezar a comprender todos estos temitas que uno a veces como que se le queda como que esto por qué, esto para dónde, eh, cómo trabajo yo, también es fundamental. Si piden una cita conmigo, ya por lo menos saben a qué van. No va a ser como tan por allá como que, ay, ¿cómo será la cita? ¿Cómo? No, que uno sepa quién lo va a atender, que uno sepa realmente eh, qué temas trabaja esta persona y qué me puede aportar a mí. Por eso precisamente es el canal de YouTube. ¿Para qué? Hay personas que no pueden de pronto ir a terapia porque no les gusta o por cualquier factor. Y yo por experiencia les puedo decir, yo era de las que me veía, era como mi día a día verme ciertos videos. Entonces me veía videos de finanzas durante 2 años completos, solo vi videos financieros, solamente eso. Y así,
y me han aportado demasiado. Por eso precisamente es mi amor por dar, porque a mí me han dado mucho. Entonces es una manera de devolver. Entonces, bueno, ahí ya vamos cerrando este en vivo para poder como que tengan las cosas más claras, que podamos realmente empezar a hacer las cosas con mayor conciencia y sabemos que que empiece por mí es lo fundamental. Si yo estoy bien, absolutamente todo va a estar bien. Entonces, empecemos por cambiar lo que necesitamos cambiar, que es nosotros. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en una nueva oportunidad. Julián, ya, ya.